a todos los que me escuchan en cualquier parte del mundo. Yo soy el periodista Juan de Armenia, haciendo la última llamada desde el departamento del Quindío. Bienvenidos a Despierta Cristiano. Este programa se transmite desde la capital espiritual, la Ciudad Milagro. Usted puede sintonizarnos de lunes a viernes de 5 a 5:30 de la mañana, hora colombiana. Hoy tenemos Biblia, música, noticias, frase, una lectura pequeña del libro Locos por Jesús de los Mártires. Vamos a tener mentiras y mentirosos, pregunta y un mensaje final. Hoy vamos a hablar, eh, a continuar haciendo reflexiones acerca de Dios. Increíble que estemos en el año 2024, que el cristianismo lleve más de 2000 años y nosotros no conozcamos a Dios ni al amor. Hablamos de amor y hablamos de Dios y no conocemos ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque los religiosos ocultaron todo, porque nos engañaron, porque nos mintieron. Y hoy vamos a conversar acerca de, ¿es Dios tres personas distintas o una sola persona? No se pierda al final del programa este tema que creo es muy interesante, muy importante, porque es Dios un ser, una entidad, es ilimitado en poderes, tiene alma, tiene espíritu, se manifestó como una persona o son tres personas que viven en el cielo juntas en perfecta armonía. Fue Dios manifestado en carne Jesús, nació Dios, murió Dios, resucitó Dios. De esto vamos a conversar hoy, así que vamos a escuchar una canción porque creo que es un buen momento para compartir con ustedes una canción que tiene como título Extendió su mano. Esta canción la canta un ángel que estuvo con nosotros y ya se fue. Sin saber cómo ocurrió, poco a poco me hundí en el mundo cruel, por pecado y maldad, todo lo dejé. Y viví como el hombre infiel, haciendo maldad, pensando que a Dios lo podía engañar, pero equivocado viví. Qué equivocado ha vivido el hombre pensando que puede vivir alejado de Dios. Nosotros, cuando conocemos a Dios desde jóvenes, desde niños, y después queremos ir a probar en el mundo cosas, nos damos cuenta de que estábamos viviendo muy equivocados, que aparte de Dios no vamos a encontrar esa posibilidad de tener paz, gozo, el verdadero valor de la vida, el verdadero sentido de la vida, el verdadero proyecto de vida eterna es en el Evangelio, en el cristianismo. Qué equivocado el hijo pródigo, porque esta canción yo creo que se inspiró Ciro Calderón en ese pasaje del hijo pródigo. Nosotros somos como el hijo pródigo, Lo que podía engañar. estamos
viviendo alejados de Dios. Ese hijo pródigo que pidió la parte de la herencia y se fue y gastó todo en placeres, en mujeres, en trago, en marihuana, en juego, en cosas. Y después reaccionó. Nosotros somos el hijo pródigo que reaccionamos y vamos de regreso a casa. Lo que pasa es que no hemos llegado. Estamos en el proceso, estamos en el camino. Vamos rumbo nuevamente a la casa del Padre. Pero equivocado viví. Su mano me sacó de allí, comprendí que engañado viví. El mundo no me dio lo que yo esperaba y ahora no entiendo cómo la dejé. De rodillas tuve que clamar, perdona, oh Señor, mi maldad. Comprendo que estaba equivocado, perdona, perdona, Señor. Hay que reaccionar y pedir perdón para poder pensar en que vamos a regresar a la casa del Padre, porque todavía ninguno ha llegado. El hijo pródigo todavía no está dentro de casa, todavía no se ha encontrado con el Padre. Vamos a la lectura de la Biblia. Un momento con la Biblia. Salmo capítulo 38. Voy a leerlo en la Biblia Reina Valera 1865. Salmo de David digno de memoria. Jehová, no me reprendas con tu furor, ni me castigues con tu ira, porque tus saetas descendieron en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades han pasado sobre mi cabeza, como carga pesada, se han agravado sobre mí. Pudriéronse y corrompiéronse mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, todo el día ando enlutado, porque mis caderas están llenas de dolor y no hay sanidad en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, rugiendo estoy a causa del alboroto de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está rodeado, me ha dejado mi vigor, y la luz de mis ojos, aún ellos no están conmigo. Mis amigos y mis compañeros se quitaron de delante de mi plaga, mis cercanos se pusieron lejos, y los que buscaban a mi alma armaron lazos, y los que buscan mi mal hablaban iniquidades, y todo el día meditaban fraudes. Y yo, como sordo, no oía, y como un mudo que no abre su boca. Y fui como un hombre que no oye, y que no hay en su boca reprensiones. Porque a ti, Jehová, esperaba. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Porque decía que no se alegren de mí cuando mi pie resbalaba, se engrandecían sobre mí. Porque yo aparejado estoy a cojear, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto denunciaré mi maldad, congojarme he por mi pecado, porque mis enemigos son vivos y fuertes, y hanse aumentado los que me aborrecen sin causa. Y pagando mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, Señor, que eres mi salud. Palabra de Dios, palabra de verdad, palabra oportuna, palabra que vale la pena guardar en el corazón. Nosotros
tenemos una maldad, tenemos una enfermedad, tenemos una llaga, tenemos una lepra que se llama pecado y que nos mantiene enfermos y todavía alejados de la casa del Padre. Todavía no hay esa reconciliación total con Él. Preparémonos porque pronto estaremos en la casa de Dios para contemplar su hermosura. Vamos a escuchar la frase del día. En Despierta Cristiano, la frase del día. Dos frases de mi libro, 444 reflexiones, amor y razón. Así se llama el libro. La verdad hace gente libre para amar y caminar sin temores. Sin verdad no hay justicia. Y si no hay justicia, la paz es solo un sueño. Repito, sin verdad no hay justicia. Y si no hay justicia, la paz es solo un sueño. Y también quiero compartir con ustedes una pequeña lectura de las historias que están escritas en el libro Locos por Jesús, la voz de los mártires. Estaba en las montañas de Vietnam cuando alguien comentó acerca de cómo los cristianos sufren allí. Un cristiano vietnamita respondió diciendo: el sufrimiento no es lo peor que nos pueda suceder a nosotros. La desobediencia a Dios es lo peor. Recuerde, dijo el vietnamita en medio de la persecución, el sufrimiento no es lo peor que nos pueda suceder a nosotros. La desobediencia a Dios es lo peor. Libro Locos por Jesús. Vamos a continuar escuchando un poco la música que nos acompaña hoy de el grupo Koinonia, que la canta un ángel que ya se fue, Ciro Calderón, un hombre valioso que hoy no está con nosotros, pero pronto nos reuniremos. Yo viví como el hombre aquel que se fue de su hogar y alejado vivió, conociendo el mar, olvidando el hogar que dejó. Pero el mal acabó con mi ser y el humilde sentí destruyendo aquel que un día conoció la grandeza de Dios. Su mano me sacó de allí, comprendí que engañado viví. El mundo no me dio lo que yo esperaba y ahora no entiendo. El mundo no me dio lo que yo esperaba y ahora no entiendo cómo lo dejé. Vamos a las noticias. Llegó el momento de escuchar las noticias del fin. Hace algunos minutos se presentó una explosión de un camión cisterna de combustible en el norte de Nigeria y se habla de al menos 50 muertos en esta explosión. Y hay que decir que una de las noticias más importantes hoy, 9 de septiembre de 2024, es la Asamblea General de las Naciones Unidas que se cumplirá entre el 20, 21, 22 y 23 de este mes. Allí se definirá, se hablará, se decidirá
sobre el futuro de la humanidad. Hay que estar muy atentos porque no sabemos en esta cumbre qué es lo que ellos van a aprobar ahí, qué es lo que van a firmar, qué es lo que van a hacer para tratar de establecer ese nuevo orden mundial. No habrá arrebatamiento de la iglesia el 17 o el 18 de septiembre, como se ha venido anunciando por parte de algunas personas y aparece pues en las redes sociales. Nosotros debemos estar preparados porque creo que hemos llegado a esa recta final donde van a haber muchos anuncios. Por eso el Señor Jesús nos advirtió en Mateo 24. Si dicen, mire, aquí está o está allí o llegó o nos vamos a reunir con él ya, no le crea, porque el Señor Jesús aparecerá como un relámpago. No es esa la segunda venida de él, donde todo ojo le verá. No, él aparecerá como relámpago a su iglesia. Y no se preocupe, manténgase cerca de un pastor, de un buen pastor, no un estafador de la fe, no un tipo que está preocupado solo por su dinero. Busque un pastor que lo bautice en el nombre del Señor Jesús y que usted note que la preocupación de él sea su salvación, porque a ese pastor Dios le va a revelar cuándo es que debemos y qué decisiones tomar, porque ese pastor va a saber cuándo se aparecerá al Señor y posiblemente el Señor estará con nosotros por lo menos 40 días apareciéndose. Y mañana, o no, pasado mañana, el 11 de septiembre, sucederá algo. Recuerde que estamos cumpliendo 23 años del atentado contra las Torres Gemelas. Mantenga, por favor, también una Biblia en casa, una linterna y si puede tener un ignario, lluvias de bendición también, porque va a llegar el momento donde nos van a cortar la internet. ¿Usted está preparado para quedar completamente aislado, que usted no sepa ni lo que está ocurriendo donde el vecino? Prepárese porque vamos a experimentar la soledad. Lo que sí le garantizo es que si usted es fiel a Dios, Él se le va a aparecer, Él estará con nosotros, Él nos guardará y no tenemos que temer. Pero sí tenga una Biblia, tenga cánticos, porque vamos a experimentar un momento de prueba y un momento difícil cuando empiece el lloro y el crujir de dientes. Vamos a las mentiras. Mentiras y mentirosos. El calvinismo es un movimiento que fue conocido como el cristianismo reformado o de fe reformada o la iglesia reformada. Es un sistema pues teológico basado en tradición teológica y establecido por un señor que se llamó Juan Calvino y otros teólogos de esa época. Nosotros debemos tener cuidado porque el calvinismo nos propuso e instaló o interpretó o montó desde el siglo XVI una mentira. Y una de esas mentiras son que nosotros somos predestinados, que Dios predestinó desde la eternidad a unos para salvación y a otros para condenación. Eso significa que Dios es el que decide quién se salva y quién se condena. Pues no siga argumentando y no siga predicando ni enseñando eso. Dios no predestinó a nadie para salvación o para condenación. Él predestinó ¿a quién? Él predestinó venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso, Él predestinó al Señor Jesús y se salvarían
los que creyeran en él. Pero la salvación depende de que el hombre pueda aceptar el sacrificio del Señor Jesús y tomar su decisión. Por eso, cuando usted lee en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, mire lo que dice Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si usted escoge el camino ancho y hacer lo que a usted le da la gana, pues se va a perder. Pero si usted escoge el obedecer la palabra de Dios, el cumplir con sus mandamientos, el hacerse bautizar en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, usted va a estar tranquilo, se va a salvar. Pero ¿quién toma la decisión? Usted. Dios predestinó venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Predestinó al Señor Jesús y los que habían de creer en Él y de obedecerle a Él. Así que no diga que Dios decide quién se salva y se condena porque Él predestinó a unos para el infierno y a otros para el cielo, porque eso no es cierto. La salvación la hizo Él en la cruz y decide el hombre si la acepta o si no, si se arrepiente o si no, si se bautiza o si no se bautiza. Usted es quien decide. Vamos a la pregunta del día. La pregunta de Juanito. Juanito preguntaba con deseos de saber. Siguen insistiendo en la pregunta de que si nadie sabe cuándo será el arrebatamiento del Señor Jesús. En estos momentos creo que nadie sabe cuándo será el arrebatamiento, pero los pastores temerosos de Dios, buenos pastores que están entregados a la búsqueda de la salvación de las almas, lo van a saber. Dios no hará nada en oculto. Dios no se esconde para salvarnos. Al contrario, Él nos va a avisar. Los pastores lo van a saber. Vamos al mensaje final. El mensaje final en Despierta Cristiano. El mensaje de hoy tiene que ver con este asunto de la Trinidad, de si Dios son tres personas distintas o una persona. Si usted revisa en el mundo que se conoce como el mundo trinitario, tienen la idea de que Dios son tres personas. ¿Y de dónde salió esta idea? Pues como en la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces alguien le dio por concluir que si habla de Padre tiene que ser una persona, que si habla de Hijo tiene que ser otra persona y que si habla de Espíritu Santo tiene que ser otra persona. Pues yo les digo hoy, 9 de septiembre de 2024, eso es falso. Dios no son tres personas, no hay ninguna posibilidad de que a Él se le pueda llamar tres personas, porque la Biblia habla de Él como Padre, porque Él en espíritu es el Padre de los espíritus, pero la Biblia también habla de Él como alma o como Espíritu Santo, y eso no lo convierte en una persona. Y habla de Él también como hijo, y eso no lo convierte en una persona. Lo que tenemos que decir es que cuando el Señor Jesús nació y cuando Él estuvo en su ministerio, era la manifestación de Dios en carne. Y en esa manifestación lo podemos llamar persona. Ahí había una persona. ¿Qué persona? La persona de Dios, pero en su manifestación. Pero antes de Él nacer de la Virgen María como persona, Dios ya existía. Por eso es un error decir que María es la madre de Dios, porque antes de que María viniera a la vida, Dios ya existía en la eternidad. Antes que nada existiera, ya existía Dios y no existía como una persona.
existía como espíritu y como alma, como amor y como sabiduría, como vida y poder. Entonces, no se deje engañar. Nos metieron la idea de que Dios eran tres personas distintas y un solo verdadero, pero en la Biblia, cuando usted revisa, va a encontrar que en el Antiguo Testamento se le dice a Israel: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. No amarás a los señores tres personas. No, ese es un error, esa es una equivocación. Y más que una equivocación, yo creo que eso fue algo que metieron en el cristianismo. Y si usted revisa, hay un texto que nos ayuda a entender qué fue lo que pasó. Y si usted está dispuesto a leer, vaya a la Biblia, al capítulo, este es capítulo 13, donde de Mateo, Mateo capítulo 13, donde habla del trigo y la cizaña, donde dice que vendría uno a sembrar cizaña entre el trigo mientras la iglesia se dormía. Y allí el Señor Jesús también nos refirió una parábola. Capítulo 13 de Mateo, versículo 33. Y les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado o fermentado o fue viciado. Pues les quiero contar que este versículo, que es un solo versículo, es una parábola en un solo versículo, nos habla de ese cuento, de ese misterio de la Santísima Trinidad, que es una mentira, que es un engaño. ¿Por qué? Porque aquí el Señor Jesús nos está advirtiendo de ese misterio de la Trinidad que nos iban a meter. ¿Quién metió ese cuento en el mundo cristiano? Una mujer. ¿Cuál mujer? La Iglesia Católica desde el siglo IV. Esa mujer tomó y escondió 3 medidas de harina. Esas 3 medidas de harina son el cuento de las 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y metió esas 3 personas en el cristianismo desde el siglo IV hasta hace por ahí 200 años o ciento y pico de años, cuando se volvió a revelar que esto era un engaño, que Dios es uno y que uno es un hombre. No se deje engañar. Por favor, vaya y tome una Biblia y lea Mateo 13:33 y encontrará que ahí hay una mujer tomando 3 medidas de harina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hasta que logró contaminar todo el cristianismo. Y por eso hoy la gente no bautiza en el nombre del Señor Jesús, sino en estas 3 medidas de harina, esa santísima Trinidad, ese secreto. Por eso aquí utiliza la palabra escondió. Escondió equivale al tal misterio de la Trinidad. La Trinidad no existe. Dios es uno, único, y su nombre es Jesús. Y termino con esta definición. Dios es un ser, una entidad única, suprema, con una ilimitada pluralidad de poderes y virtudes, un alma que es su sustancia, su imagen y un espíritu eterno e invisible. Se manifestó como una persona para rescatar al ser humano que estaba perdido, encerrado en mazmorras, encarcelado en este planeta, y le dio a la humanidad luz, la vida, y nos ofrece la inmortalidad por medio del Evangelio. Por lo anterior, no se debe hablar de Dios como 3 personas o una persona, porque antes de nacer como un ser humano de María, nunca fue hombre o persona. Él, Dios, manifestado como una persona, como un hombre, como un ser humano, nació de la Virgen María y murió espiritualmente y físicamente. Por eso hablamos de que murió, resucitó y vuelve a vivir. Les habló el periodista Juan de Armenia desde la capital espiritual del mundo, en el departamento del Quindío, haciendo la última llamada en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios porque al fin
llegó el fin. Las opiniones, comentarios planteados en el anterior programa son